El otro campo importante a considerar es el campo etiqueta de flujo. El campo etiqueta de flujo es de 20 bits. ¿Para qué sirve el campo etiqueta de flujo? Para identificar un flujo. ¿Y qué se entiende por flujo? Viene a ser una secuencia de paquetes que salen de un punto y va a un punto de destino o a varios puntos de destino. Es decir, un escenario unicast o un escenario multicast. Esto es importante entender el concepto de flujo porque si nosotros somos capaces de asociar un paquete IP versión 6 a un determinado flujo, entonces también seríamos capaces de dar calidad de servicio a todos los paquetes que pertenecen a dicho flujo. Pero para que cada nodo dé una calidad de servicio previa identificación del paquete IP versión 6 a qué flujo pertenece, es necesario que el router, el nodo, lo sepa con antelación. Y para ello es necesario la presencia de un protocolo que informe a los diferentes hosts, a los diferentes nodos, a los diferentes routers que forman una red, qué tipo de flujo se está definiendo. ¿Para qué? Para que los routers ofrezcan calidad de servicio a dichos flujos. Entonces, el flujo es una manera distinta de ver cómo la información viaja a lo largo de la red. La otra manera de ver es mirándolo como un datagrama, es decir, ya sea BSS4 o ya sea servicios diferenciados. Ahora lo estamos viendo como flujo. Y este es el concepto clave de la Internet de servicios integrados. Para definir exactamente un paquete IP versión 6 a qué flujo pertenece, necesitamos fundamentalmente conocer dos campos, qué cosa contiene en ella. ¿Cuál es? La dirección IP de origen y el campo etiqueta de flujo. Conociendo de manera exacta cuál es la dirección IP donde se originó un paquete IP versión 6 y cuál es el valor del campo etiqueta de flujo, de manera exacta, cualquier router ubicado en cualquier lugar de la Internet de IP versión 6 va a saber a qué flujo pertenece dicho paquete IP versión 6. Y si esta es así, le puede ofrecer una calidad de servicio especial. Entonces, para ello necesitamos una señalización, es decir, el host de origen debe generar un protocolo de señalización hacia el host de destino, informando la presencia de un flujo, ¿no? Un flujo determinado. Cuando esa señalización llegue al host de destino, el host de destino debe responder confirmando la recepción de esta información, no solamente el host de origen, sino los elementos que forman la Internet, los diferentes routers. Esta señalización, entonces, lo que hace es que todos los elementos de la red, llámense los routers y llámense los hosts, tengan un conocimiento exacto de la presencia de un determinado flujo. Y por lo tanto, todos ellos están preparados para dar calidad de servicio. Cuando esto sucede, cada uno de los nodos están vinculando un flujo a una determinada calidad de servicio. Y a continuación, el host de origen introducirá el paquete IP versión 6 que pertenece en este caso al flujo número 1 y todos los nodos van a ofrecer la calidad de servicio respectivo, ¿no? Entonces, este modelo se basa en la presencia de un protocolo de señalización. ¿Cuál es ese protocolo de señalización que de facto ya es parte del modelo de servicios integrados? Es el protocolo de reserva de recursos, RSVP. El campo cabecera siguiente también es un campo desde ya muy importante porque va a permitir el encadenamiento de las cabeceras de extensión. Esta cabecera siguiente me dice pues la naturaleza de la siguiente cabecera de extensión. Hemos dicho que las cabeceras de extensión preferentemente no deberían formar parte del protocolo IP versión 6, salvo que así se lo requiera. En caso de que se lo requiera, en lo posible, las cabeceras de extensión no deberían ser analizados por los routers, salvo que ya de manera exprofesa así se desee. En caso que así lo sea, no hay otra manera de poner la cabecera de extensión y que ésta va a ser analizada por los routers, ¿no? Además, las cabeceras de extensión se van a analizar debido al orden, en función al orden en que ésta se encuentra presente en el protocolo IP versión 6. Algunos valores que podemos hacer referencia en el campo cabecera siguiente están en la lámina. Por ejemplo, si el campo está en el número 46, quiere decir que
lo que viene a continuación es el protocolo RSVP. Si está en 6, lo que viene es TCP. Si está en 17 decimal, 11 en hexadecimal, es el protocolo UDP. Si está en 43, significa que lo que viene es una cabecera, pero de encaminamiento. Si está en 44, significa que es una cabecera de extensión, lo que viene a continuación, una cabecera de fragmentación, concretamente hablando de esta cabecera de extensión. Esta cabecera de fragmentación con el número 44 es importante porque esta cabecera de extensión es la que se va a generar en el host de origen cuando se va a realizar el proceso de fragmentación. Recuerden que la fragmentación solo es realizado por el host de origen y cuando así se realice, inmediatamente se va a generar una cabecera de extensión colocándose 44 en la cabecera siguiente del protocolo IP versión 6. El proceso de fragmentación en IP versión 6 es muy similar a lo que se realiza en IP versión 4. Es decir, un protocolo IP versión 6 tiene una parte que no se debe fragmentar, que viene a ser la cabecera, y viene una porción que sí es fragmentable, que vienen a ser los datos. Entonces, la parte fragmentable, que viene a ser los datos propiamente dicho, o la carga útil del protocolo IP versión 6, puede ser fragmentado en n fragmentos. Fragmento 1, fragmento 2, etcétera, fragmento n. Y cada uno de los fragmentos tiene que ir asociado a una cabecera de fragmentación. Por ejemplo, el fragmento 1 tiene que estar asociado a la cabecera de fragmentación correspondiente. Y esta a su vez encapsulado en IP versión 6, es decir, la parte no fragmentable de IP versión 6, que es la cabecera. Y así sucesivamente, cada uno de los fragmentos que se van a ir generando del protocolo IP versión 6 original tienen que tener una cabecera de fragmentación y esta a su vez la cabecera de IP versión 6 propiamente dicho. Como ustedes observan, este proceso complejo solo es realizado en el host de origen. Los routers están prohibidos de fragmentar y mucho menos de analizar cualquier cabecera, cualquier proceso vinculados a la fragmentación. Los detalles están indicados en la RFC 2460, justamente donde se define IP versión 6. Algunos ejemplos de cabeceras podemos hacer referencia a la cabecera de fragmentación, que vuelvo a repetir, es la cabecera utilizada en los hosts de origen cuando allí se realiza la fragmentación, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Que es casi siempre el protocolo IP versión 6 se introduce a la red previamente fragmentado, ¿no? Entonces hay una cabecera siguiente. ¿Por qué? Porque este campo cabecera siguiente de la cabecera de fragmentación me va a indicar qué es lo que viene a continuación de esta cabecera de fragmentación. Podría ser una cabecera siguiente o un protocolo del siguiente nivel, de la capa 4. Luego hay un desplazamiento de fragmentación también en formatos que nos indica grupos de 8 bytes, ¿no? Porque es un campo de 13 bits. Hay un bit denominado M que indica more fragment, más fragmento o no, ¿no? Y un campo de identificador de fragmento que va a poder distinguir, ¿no?, de manera concreta un fragmento de cuál es el paquete IP versión 6 original, ¿no? IP versión 6 donde se originó. Con respecto a las direcciones de IP versión 6, estas direcciones de IP versión 6 están formadas por 128 bits. Están definidas inicialmente en la RFC 3513 del año 2003 y luego se actualizó en la RFC 4291 del 2006, ¿no? ¿Por qué coloco aquí estas dos RFC? Porque en la RFC 3513 se definió direcciones privadas en IP versión 6. Un poco rompe el esquema de hoy en día del concepto de que IP versión 6 es un protocolo que nos va a ofrecer infinitas direcciones y por lo tanto el concepto de nateo estaba fuera de esta forma interesante de ver al protocolo IP versión 6. Pero en esta tendencia de buscar compatibilidad de IP versión 6 con IP versión 4 es que consideraron la definición de direcciones privadas. Incluso
procesos de nateo. Pero ya cuando la red en IP versión 6 empezaba ya a tener mucha aceptación y el uso de IP versión 6 era ya prácticamente disponible, estaba disponible tanto en Windows como en Linux, obviamente desapareció este concepto de direcciones privadas. Justamente en el RFC 4291 desaparece el tema de las direcciones privadas. Es decir, el nateo en IP versión 6 hoy en día no tiene sentido. ¿Cómo se representan las direcciones IP versión 6? Pues las direcciones IP versión 6, los 128 bits se van a dividir en 8 grupos. Cada uno de los grupos está formado por 16 bits. Y cada grupo se va a separar del siguiente a través de una nomenclatura de 2 puntos, ¿no? Aquí hay una representación gráfica. Yo tengo ahí los 128 bits, cada cajón de amarillo, de naranja, amarillo, naranja, amarillo, naranja, amarillo, naranja, representa un grupo y cada grupo es de 16 bits, ¿no? Y si nosotros cada cajoncito, por ejemplo el de amarillo, lo expandimos, vamos a encontrar ahí los 16 bits asociados a ese grupo. Ahora, cada grupo se expresa en el formato hexadecimal. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una dirección en IP versión 6. 2001 en hexadecimal, 2 puntos, 1A13, 2 puntos, 0000, 2 puntos, 0000, 2 puntos, 12BC en hexadecimal, 2 puntos, 0045 en hexadecimal, 2 puntos, FE00, 2 puntos y 0001 en hexadecimal. Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en el quinto grupo, que es 12BC, y lo desagregamos, vamos a obtener esta información. Ahí están los 16 bits. No se olviden que es formato hexadecimal. Si este ejercicio lo hacemos en todos los grupos, vamos a encontrar los 128 bits. Es decir, a través de la representación hexadecimal y de la nomenclatura de 2 puntos, vamos a poder escribir una dirección en IP versión 6.